Sí somos. Desde la Patagonia hasta el río Bravo existen madres buscadoras de personas desaparecidas. Tal es el caso de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Tal es el caso de las madres buscadoras en la dictadura de Pinochet, en las dictaduras de Centroamérica. Tal es el caso de nuestro país, en donde hay más de 160,000 personas desaparecidas. Bienvenidas a un nuevo episodio de Sí Somos. Me encuentro con Ana, con Gracia. ¿Cómo están, amigas? Muy bien, para hablar de un tema muy delicado, un tema muy importante y relevante en nuestro país, porque creo que es una urgencia, creo que en los últimos años se ha podido visibilizar mucho más la lucha de las madres buscadoras. Sin embargo, así como tú dijiste en un inicio, es provocado, y lo hemos también hablado en otros episodios, provocado por una guerra hace algunos sexenios por Felipe Calderón, que evidentemente pues va dejando rastro, ¿no? Y que al final esa suma de personas desaparecidas pues hoy en día nos tiene en una alerta nacional, que pues evidentemente todas y todos tenemos que darle la importancia que merece. Y sobre todo, creo que también hay una responsabilidad enorme en abordar este tipo de temas, porque es sensible, es doloroso y es la realidad que viven miles de familias aquí en México, enfocándonos particularmente en México, y que conforme los sexenios pasan, quizás sí viven algunas transformaciones respecto a los mecanismos de búsqueda a las personas que desde gobierno o desde iniciativa privada como asociaciones sociales se involucran en esta discusión pública, pero siempre teniendo en cuenta que las víctimas y las familias de las víctimas van primero, siempre poniendo por delante a ellas, ¿no? Así es. En esta conversación. Yo tengo una duda. ¿Por qué son las madres las que buscan? Pues yo creo que también por parte de los roles patriarcales, ¿no? O sea, parte de los roles patriarcales, y eso definitivamente no es para minimizar la lucha, al contrario, es para decir, ¿por qué decimos madres buscadoras y no padres buscadores? Ajá. Pues porque lo hemos dicho también en muchos episodios, históricamente las mujeres son las que se encargan de los cuidados, ¿no? E inclusive de los cuidados una vez fallecidas las personas, claro, una vez desaparecidas las personas. Entonces creo que la lucha de las madres buscadoras también visibiliza mucho esos roles, porque definitivamente también hay que decirlo, hay padres buscadores, claro, hay familias buscadoras, familias completas, hermanos, hermanas, abuelas, abuelos, hijos también, pero sí es importante decir que el papel que han tomado las madres buscadoras es sumamente relevante en este país. Tanto que el enunciamiento es ese, así como lo fue en Argentina las abuelas, porque fueron los abuelos los padres, ¿no? Digo, considerando además este cambio semántico que hay entre las abuelas y las madres, ¿no? Porque las circunstancias que sucedieron en Argentina, las que suceden en este momento, es que fueron las abuelas porque sus hijas y sus hijos fueron desaparecidos en la dictadura de Videla en los 70, ¿no? En Argentina. Y acá son son madres que están buscando a sus hijas, a sus hijos y a sus hijas, porque precisamente ese es el rango de edad que ha sido una víctima mayor de esta guerra sin justificación que desató Felipe Calderón en contra del narcotráfico desde su sexenio, ¿no? Entonces, para empezar, ese cambio semántico también es muy importante y es súper revelador. Justo, no son padres, que sí los hay, pero es tan la importancia y es tan también la frecuencia, o sea, hablando de número de casos, de frecuencia, que son más las madres que están afuera buscando, ¿no? Y que son las madres que están renunciando a sus empleos de tiempo completo, renunciando a las vidas que tenían antes de la desaparición de su hija, porque, y la justificación también puede ser que pues alguien tiene que sostener a la familia o alguien tiene que sostener mientras tú buscas, ¿no? Al integrante de la familia que está faltando. Hoy queremos hablar con mucho respeto de estas vivencias de las madres buscadoras, que es terrible y que son causa de una fuerte impunidad por parte del Estado, y por eso se tienen que organizar e ir a buscar a sus desaparecidos y desaparecidas, que estas búsquedas duran años, incluso vidas, como lo podemos ver en las madres de Plaza de Mayo, pero que son mujeres muy organizadas y que también a través de esta organización sanan
porque se comparte este dolor con otras mujeres. Y a mí eso me parece que es algo importante de resaltar, pero también que sufren mucha violencia al buscar a las víctimas. Me parece importante acotar un poquito el tema de las madres, de las abuelas de la Plaza de Mayo, porque esta lucha es sumamente simbólica en toda Latinoamérica, ¿no? Y de hecho, tan simbólica es y tan ha trascendido a lo largo de los años que hasta hace unos meses se encontró a una de las personas desaparecidas de uno de los nietos de las abuelas de la Plaza de Mayo. Eso parece sumamente importante porque, es decir, esto pasó hace muchos años, o sea, pasó 40 años. Hace 40 años, inclusive antes de que ninguna de nosotras naciéramos, pero es una lucha que continúa y que se va a heredar hasta el hecho de que ya encuentren a todos los desaparecidos. Y quiero decir un dato curioso rapidísimo, que el verde que portamos con mucho orgullo las feministas, el pañuelo verde, por el aborto libre, pues viene justamente del pañuelo blanco de las madres de Plaza de Mayo. Y que además es tan simbólica su lucha, que su lucha, y ya, o sea, el poder que ocupan también, o sea, en el inconsciente colectivo de Argentina y de toda Latinoamérica, va más allá de un tema de las desapariciones, porque han estado presentes en las conversaciones precisamente que sucedió en Argentina por la despenalización del aborto, y más recientemente con el cambio de gobierno y la llegada desafortunadamente de ultraderecha de la cara o sea, por la mano de Milei. Fue un grupo demográfico en el que constantemente se buscaba tener su opinión, se buscaba tener su posicionamiento, porque son un referente en la búsqueda de derechos de las mujeres, pero también de derechos humanos, ¿no? Y bueno, y también que hablar de los desaparecidos de la dictadura de Pinochet, ¿no? Que hasta ahorita se siguen invisibilizando de una manera impresionante. Y también de las madres de Soacha en Colombia. En Colombia. Bueno, a mí me parece importante un poquito hablar de las cifras que tenemos aquí, que de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, es importante decir que este número, estos más de 110,000 desaparecidos, viene desde 1961. Es decir, son personas desaparecidas y no localizadas, y dentro de eso también hay otros rubros que son súper importantes de mencionar. Entonces, de 1961 al 10 de diciembre del 2023, el número de reportes de personas desaparecidas o no localizadas es de 303,396 personas, de las cuales 113,000 personas continúan como desaparecidas y no localizadas, es decir, un 37% de esta cifra total. Y creo que también sí será importante hablar un poco de ¿por qué hacemos mucho énfasis en la guerra contra el narcotráfico? Hay un caso muy emblemático, muy emblemático, que fue de 2 estudiantes del TEC de Monterrey, que cuando empiezan a exigir, pues obviamente, la clarificación del delito y empiezan a exigir justicia por estos 2 estudiantes, que fueron asesinados, hay que decirlo, y que fueron asesinados por militares. Y, o sea, por esta fallida guerra contra el narcotráfico, Felipe Calderón decía que eran daños colaterales. Esto es importante decir. Después, justo porque primero, y literalmente su primer testimonio es que estaban armados hasta los dientes. Que por de hecho eso hay un documental. de Alberto. Exactamente, hay un documental que se lo recomendamos mucho que se llama Hasta los dientes, que habla de toda la historia de, creo que era Armando y Roberto, no recuerdo bien cómo se llaman los estudiantes, pero que finalmente eso visibiliza mucho, pues que ¿y por qué lo relacionamos con las personas desaparecidas? Pues porque muchas de esas personas desaparecidas durante un tiempo del sexenio de Felipe Calderón fueron estigmatizadas como daños colaterales y por lo tanto eran relacionadas con el narcotráfico, y por lo tanto esa búsqueda no importaba, porque eso también, hay que decirlo, pues ha marcado un antes y un después en la búsqueda de personas, en donde seguramente tu hijo se perdió porque estaba malos pasos. Exacto. O tu hija se desapareció porque era esposa o novia de quién, de un narcotraficante. En la búsqueda, perdón, rapidísimo, en la búsqueda o sea, marcó un antes y después en la búsqueda, en los métodos de búsqueda de esas personas desaparecidas, pero también en la cantidad de personas que fueron desaparecidas. Sí, ¿no? totalmente. ¿Saben qué otro caso también es muy importante de mencionar y que ilustra con bastante claridad toda esta guerra contra el narco, esta guerra fallida y toda la situación tan violenta en México? Pues el caso de Marisela Escobedo. Hay también un documental, Chihuahua. Las 3 muertes de Marisela Escobedo, quien luchó, una madre buscadora que luchó
por obtener justicia por su hija desaparecida, asesinada a manos de su expareja. Y que terminó siendo ella asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Por cierto, gobierno de PAN. Sí, no. Y es que es importante justo mencionar la violencia que sufren las madres, las amenazas sistemáticas que sufren las madres buscadoras de feminicidio. Digo, que al final también terminan siendo asesinadas. Sí. Y terminan siendo asesinadas por razones de género, porque son mujeres que los buscan y porque están buscando. Son razones completamente de género y que están relacionadas con esa búsqueda y que a la vez lo hacen, o sea, ellas son asesinadas mientras están supliendo un vacío del Estado, que es las madres no tendrían que estar buscando, excavando con sus manos literalmente. Claro. En un montón de tierras, en un montón de desiertos, en fosas comunes que hay, porque hay un vacío de Estado. No solamente estamos hablando de administraciones, sino a nivel Estado, que tiene a las madres buscando a esas personas y que tiene a las madres organizadas. Vemos entrevistas de estos comités y de estas organizaciones de mujeres que existen buscando a sus hijas, que hablan cómo ya conocen a todas las personas de los ministerios públicos, cómo conocen a las personas de las fiscalías, cómo conocen en qué zona pueden ir, en qué zona qué no, en qué horarios el narco les permite buscar a sus muertos, a sus desaparecidos. Es brutal, que ya tienen una logística como si fuera una fiscalía misma quien está haciendo esas pesquisas. Es brutal. Una película que retrata muy bien todo esto que dices. Súper dolorosa. Sí, se llama Ruido, de Natalia Beristain, una directora mexicana excelente, y retrata justo todo a lo que se enfrentan, ¿no? El dolor, la violencia que se enfrentan las madres buscadoras. Está en Netflix, pueden buscar la película. Se me olvidó lo que iba a decir. A ver, dilo. Ahí creo que también es interesante mencionar, retomando el punto que habías dicho sobre los cambios a partir del sexenio de Felipe Calderón. Digamos que obviamente, como dijiste, vienen atrás, sobre todo de la guerra sucia que hubo en los años 70, también. Cuando conocemos a esta mujer cuya lucha es inolvidable, Rosario Ibarra Piedra, que fue justamente mientras en Argentina, mientras en Brasil, mientras en Colombia las mujeres se organizaban, aquí en México se organizaban también, ¿no? Ya me corregí. Y han sido estos cambios. No, iba un poco relacionado a algo que habíamos comentado también en algún momento con Nancy, de esta parte de la construcción de paz, y que ahora hay algo muy interesante que están haciendo las madres buscadoras que creo que valdría la pena investigar, pues las personas que nos están escuchando, nosotras, porque yo no me he metido mucho al tema, pero me parece muy interesante que hay madres que están buscando procesos de justicia, haciendo no pactos con el narcotráfico, pero sí sentándose con ellos y haciendo acuerdos de paz. Es decir, déjame buscar a mi hijo, yo no te voy a molestar, déjame buscar a mi hijo. O sea, y es muy fuerte, y es doloroso, pero también me parece una forma de encontrar mecanismos, de que las madres encuentran mecanismos para que no sean agredidas, violentadas y que al mismo tiempo puedan hacer la labor que ellas mismas se han propuesto por ese vacío del Estado. Pero ahí tengo justo una duda, porque esto es una metapolítica que se está surgiendo, que se está haciendo en la calle, a pie, con personas, ¿no? ¿Qué pasa mientras el Estado ve que hay madres pactando con el narco? No en una confabulación delictiva, ¿no? O sea, están pactando simplemente para que las dejen buscar. El Estado tendría que inclusive, o sea, no sé, yo digo que el Estado tendría que ver cómo apoyar, no ese pacto, no ese pacto con el narcotráfico, porque ya sabes que luego inclusive hasta en una forma narrativa luego la derecha lo usa terriblemente, ¿no? Pero sí buscar ese pacto para poder apoyar a las madres buscadoras. ¿Sí me explico? O sea, es decir, así como hubo un proceso de construcción de paz en Colombia, en donde no vino desde arriba, vino desde la gente. O sea, vino desde la gente que estaba buscando inclusive pues negociar con las FARC,
¿no? O sea, negociar con las FARC para que pudieran vivir en paz y que finalmente fue tanta la presión que el mismo gobierno tuvo que realizar ese referéndum. Entonces, legitimar esa construcción de paz que se estaba realizando desde abajo. Después dijeron que no, pero que sí, pero bueno, ya después pasó algo muy bueno. Pero exactamente, que también es impresionante. Pero esa lucha finalmente yo creo que viene desde las calles, o sea, viene desde la gente y desafortunadamente viene directamente de las personas que han sufrido esas violencias o que han sufrido esas desapariciones y que el Estado es el que tiene que ir de la mano de esas mujeres, de esas madres buscadoras. Yo no digo que regalándoles palas para que busquen a sus hijos. Yo no digo o sea, yo lo que diría es dándoles todos los mecanismos. Obviamente encontrar a sus hijos es lo primero, ¿no? Pero dándoles todos los mecanismos, inclusive ya una vez encontrados esas partes óseas que las madres buscadoras encuentran, que no necesariamente siempre son de sus hijos, sino que el Estado cree los mecanismos para que puedan saber identificar esos cuerpos. O sea, allá hay un Centro Nacional de Identificación Humana, pero ¿qué es importante ahora? Que sirva. Porque si no sirve, o sea, si no tenemos todos los mecanismos y esas partes se mandan a otro país y otro país en lo que los identifica, tenemos muchísimos cuerpos sin identificar. Y que sea transaccional, ¿no? Entonces, o sea, es exactamente que haya un proyecto de construcción de paz y de mecanismo de encontrar a personas desaparecidas que sea transaccional. La tienes muy clara, amiga, la tienes muy, muy clara, porque pues yo también me pongo a pensar cómo se tiene que seguir reforzando toda la lucha contra el narcotráfico, ¿no? O sea, porque tenemos que ir acabando todas estas cuestiones desde raíz, o sea, cómo podemos también protegernos como mujeres, porque también muchas de las desapariciones pues vienen de parte de mujeres con fines de trata, ¿no? Entonces, exacto, esta diferenciación, me parece que justo también es importante hablar que hay una maestra en la Ibero que está trabajando el término desaparición por género, como en su momento Lagarde lo hizo con el feminicidio. Mira, está en construcción ahorita, ya está justo en el trabajo de su doctorado. Y se llama Desaparición por género. Escribí una columna sobre eso en la lista que les puedo compartir por redes sociales, pero justo con una entrevista a esta maestra de la Ibero, Ivonne, que trabaja en este concepto. Y justo aborda lo que mencionas, estos motivos diferenciados de la desaparición de hombres y mujeres, o sea, porque claro que es una epidemia la desaparición que está afectando tanto hombres como mujeres, pero los motivos e infancias, pero los motivos y los efectos son diferenciados, es decir, desde las edades, ¿no? Que hay un grupo particular de mujeres que es, o sea, de jóvenes. 12 a 17 años, que son las que más están desapareciendo, en qué regiones del país que están plenamente identificadas y por qué causas, como la trata de personas, sobre todo en regiones como este corredor que todos sabemos de esto aparentemente, que es Tlaxcala, Puebla e Hidalgo, me parece. Que sería importante tener un episodio para hablar específico de eso, porque el caso de Tlaxcala es un caso muy particular de usos y costumbres. Ajá, exacto. Entonces, ¿cómo sabiendo todo esto y cómo desde la academia, o sea, otra trinchera que es la academia? O sea, ya tenemos a las personas de pie, tenemos a los gobiernos estatales y sobre todo estatales, locales, pero también federal, para hacerlo, las fiscalías, pero también otra trinchera es desde la academia, porque socializar este tipo de conocimientos es fundamental para entender y prevenir un efecto como es más bien un fenómeno como es la desaparición, ¿no? Sí, ya. ¿Algún comentario para ir terminando, mi querida? Pues decir que también las fiscalías tienen responsabilidad, una responsabilidad total, porque ahí es donde llega todo. Tanto llegan las personas que están buscando a sus desaparecidos, es decir, yo perdí a mi hija, alerta Amber, todo ese mecanismo, pero también llegan las personas que encuentran estos cuerpos, y las fiscalías tienen la responsabilidad también de tener el mecanismo, no nada más para encontrar, sino también para identificar. El hecho de que las fiscalías, que también yo creo que lo tenemos que hablar en otro episodio, de las fiscalías autónomas y de la falta de mecanismos para poder encontrar personas, es sumamente importante. Último comentario. Pues mi respeto y mi compañía, todo lo que pueda aportar para respetar y para acompañar a las madres buscadoras en esta lucha. Sí. Repito, desde la Patagonia hasta el Río Bravo existen madres buscadoras, pero también tiene que existir toda la sociedad acompañando a esas madres. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en una emisión más
Les quiero recordar que todos nuestros episodios los pueden encontrar en YouTube, en la página de 11 Digital, en Spotify también, por si Sí son de Somos. podcast. @Sí Somos, nos pueden seguir en nuestras redes sociales y pues les esperamos la siguiente semana con un episodio más de Sí Somos. Y cuando volverán no lo sabemos, se han perdido y en su hogar cunde el dolor. Un retrato, una pena, larga espera, un recuerdo, una herida sin sanar. Te he buscado a la vera del camino, en los pueblos, en las plazas, por doquier. Te he gritado y tu voz no me responde, retorcido de dolor mi corazón. Te buscaré constante noche y día y dejaré mi vida hasta encontrarte. Te buscaré constante noche y día y dejaré mi vida hasta encontrarte. Solo sé que en mis noches de desvelo hay un lucero titilante que me inspira a continuar. Cada día se pierde un ser amado, dejan huellas dolorosas, no se pueden olvidar.